Los cristales azules del pasado silban con el viento libertino de la tarde. Guayaquil que flota sobre el río, coronada de lívidas auroras, recostada sobre el cerro que la adorna y arrullada por el sol que la despierta, se duerme y sueña con faroles en las empedradas calles, en el lucero de tibias madrugadas, en serenatas, en el perfil ingenuo de los niños que vuelan en cometas de verano, confundiendo la sonrisa con las flores. Guayaquil, heroína perfumada, revolviéndose en el tiempo, las distancias y las edades, en un furtivo rayo de recuerdos, se escapa y baila en el pasado. Vuelve el tranvía, regresa serena la carreta conductora, se escuchan nuevamente serenatas, los faroles se encienden, regresa Medardo Ángel Silva a caminar por las callejas, taciturno, pálido de vida, dolido de amor no correspondido, con el traje oscuro de su alma. Regresan con él los versos apacibles de la tarde. El sombrero de copa adorna las cabezas, las cotonas abrigan el pecho del guayaquileño apasionado. Las chicas de rosadas primaveras adornan de encajes y guirnaldas y riegan con gracia al puerto al filo de veredas. Guitarras, voces y sabios guitarreros siembran melodía en noches estrelladas. Yo, en una embarcación de nostalgias, embriagado en el ayer que no viví, saboreando la fruta del encanto, hundido en este Guayaquil que viaja alegre hacia el pasado, camino de la mano con Aurora Estrada, me bebo la alegría de César Maquilón. Departo así despreocupado con José María Egas, hablando del amor, de las metáforas, y recito un poema de Juan Bautista Aguirre, Guayaquil, perla preciosa de la América Guirnalda. Hago amistad con Silva Rodas, y con su alma en los labios hollamos románticos los campos de los días, mirando la luna que se enreda con el río. Abel Romeo Castillo me cuenta el romance de su destino, y en una copa de vino nos bebemos las vicisitudes de la vida. Camino en las edades y acompaño a los Ibáñez Zafari y canto con ellos Guayaquil de mis amores. La ciudad es pequeña, unida como un árbol de amor para la vida. La paz inunda el puerto, en blanca comunión con Dios. Guayaquil sueña, y sueño yo, en un tropel de angustias desoladas. Suena un petardo. Una caravana de vehículos motorizados ensordecen la ciudad nerviosa. Se apagan los faroles. Desaparecen tranvías y calles empedradas. Una mole de cemento cubre a la ciudad. El estero se contamina. Y yo camino nostálgico en Malecón 2000, entre gran algarabía, mirando el río, igual acompasado, a la imponente ciudad modernizada y a su mar de suburbio de hambre enraizado, amalgamado al siglo XXI, de corrupción y tristes navidades, con el recuerdo del ayer que no viví. Regreso con mi pluma combativa a mi pobre Guayaquil adolorido. Bajo el sol de Espondilus y el viento ancestral, surcaron los mares, los hijos del mar, con velas al viento y timones de coral. Llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, casa, cultura, bahía, faro de tradición. Guardas en tus muros el murmullo de
programa de clasificación A, con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones. Relatos referentes a nuestra ciudad, sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Buenos días, Bahía de Caracas, buenos días, Ecuador, y a todos los radioescuchas de La Voz de los Caras en el mundo a través de las ondas hercianas y las diferentes plataformas digitales. Los que hacemos Casa Cultura Bahía, saludamos cordialmente a todos ustedes en este día especial de celebración de tradiciones. Nuestro programa se llama Tejiendo Historias y Tradiciones y hoy es 24 de septiembre de 2025 y celebramos en esta ciudad y en muchas ciudades del Ecuador y del mundo la Virgen de la Merced, que tiene una larga trayectoria. Hoy día nos acompaña Marcelo Nevares Falloni, vicepresidente de Casa Cultura y propietario de la emisora. En consola, como siempre, Ginger Zambrano Mendoza. En unos minutos, ya llegó, caramba, don Gustavo Hidalgo Barriga se hace presente. Y un invitado especial, también miembro de Casa Cultura, que no le hemos dado mucho realce, pero hoy día vamos a desquitarnos. Se trata de Jorge Vázquez Alvarado y yo soy Jacob Santos Narváez. Y vamos a comenzar hoy día haciendo un par de anuncios. El anuncio más importante, creo yo, es mencionar que hoy a las 10 de la mañana en la Capilla de la Medalla Milagrosa se realizará la misa solemne celebrando la festividad de la Virgen de la Merced. Y la Virgen de la Merced, unos amigos del Club Rotario escribieron desde Puerto Viejo que la tradición cuenta que en 1218 la Virgen de la Merced se apareció a San Pedro de Nolasco y le pidió fundar una orden dedicada a liberar cautivos, entregándole el escapulario mercedario como símbolo de esta misión. En 1535 los mercedarios levantaron en Puerto Viejo el primer templo de la Merced y en 1540 llegó la imagen de la Virgen, que desde entonces es venerada como patrona de esa ciudad. En 1535. Correcto. Eso es el dato que lo copié. Es que vienen los mercenarios y entran a Bahía. Ajá. Y es entonces, por eso es el Primero tema. Primero entran a Bahía, después van a Puerto Viejo. Por supuesto. Pero los centralistas dicen pues que llegaron allá, y ni siquiera llegaron donde hoy día está Puerto Viejo. Sino, ellos fundaron en La Boca, donde es la boca del río Puerto Viejo. Allí es donde se funda la primera ciudad, la villa de San Gregorio de Puerto Viejo. Eso ya está demostrado y comprobado a través de los archivos de India, con un mapa que trazaron en aquella época Francisco Pacheco. Eso está, no hay nada que hacer. La fundación se hizo en la boca del río Puerto Viejo, o sea, en las Ilses ahí. Claro, y el nombre invoca un puerto viejo. Puerto Viejo, puerto. Exactamente. No es una ciudad tierra de... Obviamente que Puerto Viejo seguramente, como Chone, en alguna época tuvo transporte fluvial que llegaba hasta Claro, porque primero que los inviernos eran más fuertes y segundo que los ríos no estaban absolvados como ahora. Ya. Entonces había profundidad. Una de las cosas que hace poco, no sé si la mencioné aquí en el programa, que descubrí, yo he pasado por Sevilla, aquí tenemos a alguien que ha vivido mucho tiempo en España. Pues hombre, españolísimo. He estado en el sur de España y ni se me ocurrió, y la historia que dice de dónde venían los españoles que llegaron
el río Guadalquivir es navegable y entran barcos a Sevilla, claro, que quedan no sé cuántos kilómetros adentro. O sea, cosas de la vida, ¿no? Que a esta edad reconozco mi ignorancia en muchos aspectos, pero eso sí que me llamó la atención y pone en contexto las cosas que podemos hacer en nuestras tierras si nos propusiéramos con dragados y con mantenimiento de las cuencas y... Exacto, bueno, eso es lo que no ha habido, ¿no? Nunca ha habido. No, a tal punto, mira, de que yo recuerdo que aquí en nuestra bahía nosotros llegábamos con barcos tranquilamente al kilómetro 20, al kilómetro 21, por barco, con barco, no con lancha, con barco. Entrábamos al kilómetro 16 y se entraba a coger banano. Entrábamos a Simbocal entraba el Tropiwit, un barco grande de unos 80 metros, 60 metros de largo. Entraba hasta Simbocal, cargaba 8.000 racimos de banano, daba la vuelta y se iba a Tampa, Florida. Y obviamente que a Chones sí entraban las lanchas fluviales, ¿no? Claro, y a Chones tranquilamente. Y los historiadores de ahí de la ciudad de Salinas hacia acá había una profundidad entre 12 y 9 metros, tremendamente profundo. Como para barcos de alto calado. Poco a poco se ha ido absorbando la bahía, peor con la deforestación, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que cuando se hacía el estudio para el puente, por ejemplo, había limo en el suelo, al fondo. En limo había hasta 70 metros de profundidad. No todo en todos los lugares, ¿no? Por supuesto. Pero en lo que es el centro de la bahía había 75 metros, hasta los 70 había limo, ahí ya había tierra dura. Algún rato, creo que pronto vamos a invitar a un buen amigo, el mayor Fausto Erazo, quien estuvo en la construcción del puente Bahía San Vicente, y él a veces nos ha relatado en tertulias de cómo se hacía el pilotaje, claro, lo que involucró hacer esta obra emblemática. Yo tenía una buena amistad con el director del proyecto, que era el coronel Mosquera, ¿no? Y casi todos los días conversábamos al respecto, y el fin de semana más, sobre cómo iba avanzando la construcción. ¿Con una tacita de café? No, más que una tacita de café, a veces un almuerzo. Ya, ok. Yo creía que era una de todo, cuestión líquida. No, sí, de todo un poco. Ya. Y me enteraba de cómo iba la construcción. Ya. Y como yo también tengo estudios de ingeniería, entonces podía entender muy bien lo que estaba sucediendo, ¿no? Ante la crítica de muchísimas personas que llegaron a decir algunos por ahí que no, que el puente antes de que lo inauguraran se caía, ¿no? Y la mayor demostración es el terremoto del 16A, donde la mayoría de las edificaciones fallaron, ¿no? Y el puente se quedó intacto. ¿Por qué? Porque la construcción del puente... Lo hicieron antisísmico. Exacto, ¿no? El primero que era antisísmico, el primer puente antisísmico en el Ecuador. Segundo es que el fundamento, o sea, la base, se llegó a la roca. Por eso hablaba yo hace un momento de 75 metros, donde se fundió el pilote más profundo. 75 metros de profundidad. Era una locura, pero eso daba el estudio. Entonces, mientras no se encontrara una base firme, que era la roca o la laja, no se podía dejar de penetrar el pilote. Claro. O sea, el pilote más profundo tuvo 75 metros, que es en la pila 42. Después te cuento por qué lo vamos a invitar a Fausto Erazo. Pero aquí hay una persona que ya está que le pica la lengua para poder saludar. Y yo sé que ahorita está mandando unos cuantos correitos y mensajes a sus amistades allá en España, porque cuando él estuvo hace poco, estuvo transmitiendo nuevamente en sus diferentes programas. Bueno, ya le vamos a dar la oportunidad, pero espérate un ratito. Quiero, antes de pasar al tema propiamente dicho de los invitados, quisiera saludar a doña Naima Valesca Vargas Villegas, quien fue proclamada anoche en las 4 esquinas como reina de Bahía de Caracas por motivo de la fiesta de nuestra patrona religiosa, la Virgen de la Merced.
Así que felicitaciones. No vi el programa entero, pero estuvo muy bonito, la música también al final, sino que nosotros ya somos como las gallinas, Gustavo, ¿ah? Nos levantamos de mañanita y de noche Estamos temprano. Bueno, Exactamente. efectivamente lo que tú estás diciendo, Jacob, pude ver la programación, no tan cerquita, pero estuvo maravilloso el momento, la proclamación, la despedida de Reina Carlita, anterior. de la reina anterior, no, ambas niñas guapísimas, no, dignas de nuestra ciudad, que Sí. siempre por excelencia ha dicho, pues, y con una manavita más, ¿no? Las Así mujeres es. manavitas son hermosas, esbeltas, despampanantes, de todo. Ya. Son, entonces, fue la programación de anoche me pareció muy excelente, muy buena. Hubo mucha concurrencia y mucha animación también. Se veía la gente, bailaba todo el mundo. Hasta el que no sabía aprendió a bailar ahí. Caramba, lo que me perdí, ¿no? Pero así mismo es la vida. Bueno, Pero yo no ya- estuve ahí tampoco, no te digo, yo estaba de ya. lejito. Y mira, ayer hablé con mi hermano Carlos Aurelio, quien ya me confirmó que también es asiduo de nuestro programa, y le estaba pidiendo ahí un poquito de la música de antaño, pero desgraciadamente ya esos archivos digitales y en cintas como aquí en La Voz de los Caras se perdieron después del último terremoto. Pero hablemos de Jorge Antonio. ¿Quién es Espera, Jorge Antonio? un ratito, Jorge Antonio, discúlpame, tengo un problema. A ver. O sea, yo lo siento, no me lo han reclamado. Ya. Pero la semana pasada, cuando hablamos del evento del tenis club, de que había habido el torneo de Jiu-Jitsu, Ya. no, que fue una connotación a nivel nacional porque había participantes de toda la República y fue algo inesperado porque nadie se imaginó que iba a haber Tanta gente. tanta gente, a pesar de que no es un deporte muy popular. Y yo dije que el protagonista del asunto era Juan Carlos Cisnero Ya. Pablo. Y, Sí. y fue un error de mi parte porque hay muchos Juan Carlos. Claro. Pero él es Juan Marcos. Ya. Entonces quiero disculparme y aclarar la situación para que Juan Pero Marcos ahí estaba en familia. se sienta tranquilo de que es efectivamente Juan Marcos Cisneros Pablo, ¿no? Quien O sea fue que sí nos escuchan. allá el afuera. protagonista y que tuvo las agallas de hacer semejante evento, que no lo hizo el municipio, no lo hizo la liga cantonal, que está perdida, no lo hizo el distrito, sino un ciudadano, pero lógicamente pues con el respaldo de su padre, ¿no? Claro que sí. Entonces tuvo muy buena organización y muy buena, las competencias también se dieron y más que nada pues una buena convocatoria. Entonces felicitaciones nuevamente y las debidas disculpas por haber dado el nombre medio equivocado. Entonces, Y ahora sí. ahora sí, Ahora sí. Allá. Juan Marcos Cisneros Pablo. Ahora Jorge Antonio. Pasamos adelante. Felicitaciones nuevamente. A ver, Invitación. nuestro querido Jorge. Aquí invitación a que comience a decirnos, como hacemos normalmente, ¿quién es Jorge Antonio Cuéntanos Bastones tú. Alvarado? ¿Quién eres tú? Bueno, buenos días a toda la audiencia de LBC Radio. Primero felicitar a toda la gente de Bahía de Caracas. Hoy es un día importantísimo dentro de nuestra historia, como es la fiesta de la Merced. Y viniendo por acá a la radio recordaba muchas cosas. No sé si en este caso don Gustavo se acuerda cuando Los por la Bansi. zona de lo que es la Sindical estaban los carruseles. Por la bajada de la iglesia hacia lo que es el malecón estaban todos los dulces, Los dulces. los empolvados. Este año sí hubo Y- un Y en la calle Ascasubi tú veías la hilera de los Las que ruletas. vendían aluminio, Exacto. los peroles, los que vendían enlosado, Así los es. que vendían cristalería, y la ruleta. no, los que las ruletas Era de pescado, Troyita, y las no ruletas recuerdo del negro Coquimbo. Hay una anécdota interesantísima. Y del todas negro esas Coquimbo. tradiciones prácticamente las hemos perdido. Así es. Estas fiestas patronales se han convertido El prácticamente charapotito. en una fiesta solo de una noche, y creo que desde Casa Cultura es momento de ir rescatando historia, como dice el programa, tejiendo Historias y tradiciones. en este caso
tradiciones también que debemos de recuperar. Y hoy felicitar a todas las Mercedes. Tengo yo una en el cielo que era mi abuelita, y también a todas las Mercedes de Bahía de Caracas, de la provincia y del país entero, y a todas las que nos escuchan fuera de nuestra querida ciudad, que están fuera, tanto en Estados Unidos como en Europa. Don Gustavo, usted estaba hablando hace un momento acerca del estuario del río Chone, que llegaban hasta Simbocal, y justamente yo tengo un tema muy importante que estoy desarrollando a través de la universidad. Bueno, me preguntaban quién es Jorge Vázquez. Soy hijo de Bahía de Caracas. Actualmente estudio en la Universidad Laica Eloy Alfaro, la carrera de agronegocios. Y aparte de eso, pues llevo el proyecto también con ustedes en Casa Cultura. Y como anillo al dedo viene lo que usted decía, de que los barcos llegaban hasta Simbocal, incluso que se podía andar en lancha hasta Chone. Y es que en 1534 a 1536 empieza todo este recorrido, según tengo entendido, con el famoso camino de Huica, que esto hacía que los españoles empezaran a construir ese camino que iba desde la costa hacia la sierra. Correcto. Y de ahí nacen los famosos tambos, que eran lugares de estacionamiento, donde el único que conserva el nombre hasta la fecha y que actualmente prácticamente pasa desapercibido es el tambo que está ubicado en Tosagua, que se sigue llamando tambo, y que de ahí era donde se continuaba el camino hacia lo que era la Estancilla, Bolívar, llegaba a Canuto, en Chone, y de ahí continuaba hacia la parte norte para llegar directamente, creo que desembocaba por Quevedo, por ahí, por la zona de lo que es actualmente la Manga del Cura. Ya, el primer tambo es el kilómetro 20, San Agustín. Exactamente, el primer tambo. Siempre fue el tambo, después que ya le pusieron San Agustín, por donde le hicieron la capilla, pero ese era el tambo. Entonces, lo que no tenemos la certeza es de dónde partían. Si era de lo que en alguna relación a través del GPS se calcula que la fundación de Bahía se hizo donde hoy dije el Camal. Más o menos las coordenadas dan ahí, ¿no? Que puede ser, no tenemos una certeza digamos actualizada. Y el primer tambo que se habla es el kilómetro 21, perdón, el kilómetro 20 en San Agustín hoy día. No, y de ahí el segundo tambo es el de Tosagua, que es el que actualmente sigue conservando su nombre. Claro, entonces un tambo, ¿qué significa? Lugar el de recorrido de más o menos 4 o hasta 8 horas de camino en mulares, en caballo y otros a pie. Ese era el sistema que se usaba. Los carretones que eran jalados por las mulas. Pero existió el camino de Fiuca entre Bahía y Quito. Llegó a Quito. Y ese camino se siguió conservando muchísimo tiempo. O sea, primero que comenzó en el 24, según los datos históricos que yo tengo. En 1624 comenzó el camino. Pero Guayaquil protesta porque le baja la exportación e importación, porque comienza a funcionar las bodegas de Caracas. No, entonces eso hace que suspendan el camino, que lo abandonen el camino. Primero lo ordena el virrey de Lima, pero ¿qué pasa? Que Lima tenía jurisdicción hasta Pajonal, Quebrada Punta Pajonal. La jurisdicción de ahí del partido de la Canoa correspondía a Bogotá. Entonces ellos tenían jurisdicción hasta el partido de Puerto Viejo. Entonces el puerto siguió funcionando. Pero después de este asunto, hace una carta el virrey del Perú al virrey de Nueva Granada, pidiéndole la suspensión, el cierre del puerto de Caracas y el abandono del camino Caracas-Santo Domingo-Quito. Efectivamente dan la orden y se para en el 30 y se para el camino, lo abandonan, entonces comienza otra vez la comercialización a través de Guayaquil. No, y eso nos perjudicó tremendamente porque desde entonces pues ya hubo las controversias y todas estas situaciones. Las bodegas de Caracas se cerraron
¿no? Y toda esta situación pues se complicó. Entonces, pero el camino actual, parte del camino actual a Quito es por esa ruta, una parte, porque tú dijiste efectivamente antes que bajaba como hacia la Manga del Cura, ¿no? El actual trata más bien de ir hacia el norte, ¿no? Pero en aquella época, a tal punto de que el protagonista del camino, que es Martín de Fiuca, se ahoga en una balsa que se le vira en el río Peripa. En el río Peripa muere el ahogado. Entonces el camino lo continúa José de Larrazábal, que era su garante. Esa historia la conocimos, Jacob, no sé si recuerdas, incluso se está haciendo la ruta y creo que ya estará por salir, o no sé si habrá salido ya, el libro de los amigos historiadores de Chone. No ha salido todavía. No ha salido todavía, pero está donde ellos nos contaban un poco, y esta semana amigos. Hablando con nuestra gran amiga Libertad Regalado, ella me decía que deberíamos de llamarle no el camino de Huica, sino el primer camino abierto del Ecuador desde Manabí. Entonces, ¿por qué llevo un poco también a contexto esto? Porque hablaba de la navegación del estuario, tú hablabas de lo del río Guadalquivir en España, y efectivamente este estuario ha sido uno de los estuarios más importantes, creo que dentro de la historia del Ecuador, y más que todo en la zona norte y para la ciudad, porque en este estuario llegaron grandes barcos. De hecho, haber sido uno de los primeros puertos más importantes del Ecuador nos dio esa oportunidad de tener grandes exportaciones y sobre todo cubrir todas las plantaciones que teníamos en aquella época, ¿no? Porque se supone que la historia también muchas veces quiere darle más fortaleza a un sector y bajarle un poco la historia a otros, ¿no? Según quien la escribe. Exactamente. O sea, la historia de nuestro país, mi querido Jorge, es increíble, no solo de nuestro país, de toda Latinoamérica, cómo la han distorsionado. Pues si tú vas a ver, lees las crónicas de los archivos de India, dicen una cosa más certera por muchísimas formas que se la puede comprobar que la historia de muchos de nuestros historiadores, que la han torcido a conveniencia del mandante de turno o de la región. Entonces eso ha perjudicado. Felizmente en los últimos tiempos habemos un grupo de historiadores, más de 200, más o menos, que estamos a nivel nacional tratando de recomponer esta situación, que se digan las verdades. Por ejemplo, el primer viaje que Pizarro hace como tal a los mares del sur, llega primero a Cuaque, luego a Bahía de Caracas. Como el regente no estaba aquí en la ciudad, sino en Tosagua, porque embarcaba 8 tribus, el regente Carito había muerto, entonces la viuda, que era Ashira, de Carito, estaba en ese rato en Tosagua, entonces él sube por el río hasta Tosagua, llega a Tosagua, y comenta en las bitácoras que todo este sector del río, desde más o menos de Punta Blanca para arriba, eran lagarteras, donde era imposible tirarse al agua. Hasta que ellos llegan a Tosagua, y en Tosagua se entrevistan con la princesa Achira, y la describe increíblemente una mujer blanca, hermosa, etcétera, toda ataviada de joya. ¿No? Entonces, eso nos dice pues dónde estaba en ese rato. Y luego ya bajan a Bahía, a lo que era a Caracas. Yo creo que todas estas rutas, de hecho estoy creando un proyecto también, los tambos en Manabí, porque creo que como estábamos hablando de las tradiciones, se están perdiendo, y mucha gente utiliza la tecnología en estos momentos para ir olvidando lo que ha sido parte de la historia. Creo que la gente ya no te lee un libro como se hacía antes, ya solo utilizamos lo más fácil. Yo creo que es el momento de recuperar todo esto a través de proyectos que hagan una ruta, en este caso gastronómica, cultural, agroturística, porque es ahí donde debemos de empezar a conocer dónde y cuándo se inicia la verdadera vida de cada uno de los sectores del norte de Manabí. De hecho, creo que Bahía de Caracas, Tosagua, Chone, Bolívar tienen algo en común, que formaban un solo equipo o un solo territorio,
y que era la zona de mayor productividad de la época. Correcto. Un dato interesante, no sé si lo mencioné, nuestro buen amigo Gilberto Orozco siempre contribuye, me manda datos, libros como el del señor Polit, y me dice fechas cívicas históricas del Ecuador. 24 de septiembre, Quito es declarada capital del Ecuador en un día común. Yo no lo sabía. Qué interesante, qué interesante. Gracias, Gilberto, por esa contribución. Y nos vamos a un pequeño corte comercial. ¿De qué año, perdón? No dice, simplemente el título es Fechas Cívicas e Históricas de Ecuador. Antonización de Milagro. El Día de la Bandera Nacional es el día 26 de septiembre. Entonces yo creo que sí tiene bastante validez. Ya le vamos a preguntar a Gilberto, y si nos está escuchando, que nos diga de dónde sacó esta información, o a lo mejor está por ahí entre las cosas que me envió. No te desconectes, ya regresamos en Tropical Mix. Tropical Mix. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9:31. Compañero, taxi nuevo. Sí, gracias a la cooperativa Chone. Taxista, aplica crédito microtaxi hasta $20,000 para cambio de unidad o mantenimiento con tasa de interés del 14%. Creemos en ti. Emprende sin límites, crece sin fronteras. Con la cooperativa Chone. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros, con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto Dueñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. En Bahía de Caracas, Ferretería Rofat es el local que cuenta con un stock completo de materiales eléctricos, plomería, grifería, cerrajería, pinturas, el mayor surtido de materiales de construcción. Ahora, gypsum, perfiles, romeral, bonder, cemento y mucho más. Rofat te hace fácil las cosas. Materiales de calidad, atención personalizada, los mejores productos, las mejores marcas. Visite Ferretería Rofat en Malecón Alberto F. Santos, junto a Pinturas El Maestro. Para cotización y mayor información, llame al 015-055. Ferretería Rofat, un grupo de ventajas. Cuando deseamos y pensamos en comer algo rico, tan solo debemos ir a Ernesto X Family. Te cuento. En Ernesto X Family usted encuentra el famoso encebollado en porción mini, medio, grande y jumbo, los bolones de chicharrón, queso y longaniza, tigrillos de queso, chicharrón y longaniza. La rica guatita la disfruta los días miércoles y domingos. Ceviches de pescado, pulpo, calamar, cangrejo. Además, los fines de semana te incluyen en el menú fritadas. Lo rico de la comida maravita en Ernesto X Family. Visítalos en Leonidas Plaza, calle Octavio Viteri y Rogafuerte, en su amplio y moderno local. Ernesto X Family, un deleite para tu paladar. ¿Está en busca de repuestos y accesorios para su vehículo? Entonces visite Auto Store en Leonidas Plaza, con un gran stock de repuestos originales de gran calidad, repuestos y accesorios nacionales e importados para todas las marcas de vehículos, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, equipos de sonidos, parlantes, filtros y mecánica en general. Almacén de repuestos Auto Store tiene la solución que necesita para su vehículo y al mejor precio del mercado. Están ubicados en el centro de la avenida César Ruperto Dueñas en Leonidas Plaza. Información al 098-97-42-94-6, 098-65-22-104. Almacén de repuestos Auto Store, la solución a tu alcance. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras.
Regresamos al programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía, recordando que hoy es el aniversario y la celebración de la Virgen de la Merced, que es nuestra patrona, y nos metimos a hablar en diferentes tópicos, pero como invitado especial tenemos a un miembro de Casa Cultura Bahía, quien ha estado muy activo en diferentes programas culturales. Y quisiera preguntarte, antes de que nos cuentes de tus aventuras por España, ahí me está llamando Gilberto, que cuéntanos lo que va a suceder el día de mañana, por favor. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía de Bahía de Caracas. A Casa Cultura le han hecho una invitación muy especial. De hecho, creo que somos privilegiados tener aquí en Bahía a más de 25 poetas internacionales, mujeres, ¿no? Se trata de la visita de poetas de todo el mundo. Ellos están en un proyecto que inició en la provincia de Manabí. Esta edición es capítulo Ecuador, donde precisamente han visitado varios sectores como Manta, Montecristi, creo que también han estado en Junín, y el día de mañana llegan a conocer Bahía de Caracas. Vienen, incluso dentro de la delegación está la actual embajadora de Colombia en Israel, y estarán mañana a las 8 de la noche en el auditorio de la ULIAM. Dentro de esta visita tendremos una exposición de libros, también relatos poéticos, y será en el auditorio de la ULIAN a las 8 de la noche, donde podremos ver distintos puntos de la lírica, de la poesía. Comentarte también, Jacob, que dentro de estos invitados que tenemos, la lista, te la digo ahora, quienes vamos a tener aquí en Bahía. Confirmado está la presentación del libro de Derma Aros, la ponencia de Bella Clara Ventura, lectura de poesías de Josefina Martínez Godoy, Mayrín Cruz Bernal, Cady Torres Gutiérrez, y nuestras poetas de la ciudad y en este caso del norte de Manabí, como es la doctora Nasta Dumet, Angélica Andrade, y ellas van a estar en representación también de Casa Cultura y de nuestra zona norte de Manabí. Qué bien, o sea, va a ser un programa muy interesante. ¿Y esto es un programa único o es anual? A ver, hablando con la organización, en este caso un saludo para nuestro gran amigo el arquitecto Pedro Muñoz, quien está a cargo de lo que es Sucre. Me comentaba que es la primera edición que se hace aquí en Manabí, ya que la edición es capítulo Ecuador, pero ellos decidieron que sea aquí en Bahía, aquí en Manabí, y que una de las sedes que habían pedido era Bahía de Caracas por su rica historia cultural y poética que tenemos en la ciudad. Y creo que estos eventos, tanto Jacob como Gustavo, nos enriquecen mucho y nos hacen valorar toda esa gran época de la poesía que se tuvo aquí en Bahía, como fue Jacinto Santos Verduga, uno de los más importantes poetas, doña Berta Santo de Dueñas, y que hoy más que nunca tenemos que rescatar. Es el 16º Encuentro Internacional de Escritoras, en este caso capítulo Ecuador, como decía, se ha dado en varias partes de la provincia de Manabí, y yo creo que ese homenaje viene justo ahora que estamos en fiestas patronales de Bahía de Caracas, porque como hablaba usted hace unos momentos, Gustavo, Bahía se vestía de gala. Bahía a esta hora estuviera en aquellas épocas las calles completamente abarrotadas de gente, esperando la procesión, la misa, pero sobre todo llevando a los niños en aquella época a los famosos carruseles, a las ruletas, a todo lo que había anteriormente. Y yo recuerdo aún de niño cuando por la zona, creo que del Colegio La Inmaculada, había los charapotitos que estaban con sus carpas y todo, y todo el mundo era una fiesta, era una gran fiesta que se esperaba
porque era el inicio de aperturas de muchas fiestas que empezaban a llegar para Bahía de Caracas, como era el 3 de noviembre. Ya era como un anuncio también el tema de la Navidad. Entonces estos meses prácticamente eran meses netamente festivos para la ciudad. Entonces este homenaje que las poetas que están ahora mismo aquí en Manabí, creo que es un homenaje grande para recordar a aquellos que escribieron sus mejores letras y que dejaron un legado histórico que hoy más que nunca tenemos que revivirlo. Un detalle que quería agregar a lo que tú estabas diciendo, Jorge. A partir más o menos del año 70, cuando se pudo hacer una estadística porque se formó la cooperativa Los Caras Marítima, entre la que era de las lanchas de Bahía San Vicente. Claro. Antes de eso nunca se había, ¿cómo te digo?, numerado, por decir, o calculado la cantidad de personas que llegaba en las fiestas. Entonces yo recuerdo por la boleteada, ¿no? Por la boletería se podía sacar tranquilamente que para la fiesta de Mercedes, en aquella época, venían gente de toda la zona norte de Manabí, por decir, de Cojimíes, Pedernales, Jama, San Vicente, San Isidro, Briceño, etcétera, 10 de agosto. Sumaban en un solo día el transporte marítimo 4.000 personas, 3.000 personas de un día, de un viaje, de San Vicente a Bahía y luego el retorno de esas personas. Estamos hablando de 8.000 hasta 10.000 personas que transportaban las lanchas en un dato solo estadístico día, valioso. En un solo día, increíble, ¿no? Y eso ocurría también para el 3 de noviembre, pero la fiesta más sonada, yo me acuerdo de aquella época, era la fiesta de las Mercedes, donde concurría muchísima gente todo el día, era un ir y venir. El 3 de noviembre era más cívico los desfiles, claro, ¿verdad?, de los colegios. Pero el de las Mercedes era más sonado. Claro. Yo, que en lo que yo recuerdo, venía gente también del lado del Portobelo, de Salinas, de Barquero, toda esa gente venía a parar a Bahía a la fiesta de las Mercedes, a las procesiones, a la feria, ¿no? Era un evento sumamente atractivo, ¿no?, durante todo el día y hasta la noche. Y una cosa importante también que recuerdo era la famosa misa que daban el día 23 que venía Monseñor. Una misa campal. La misa campal que se hacía aquí en la iglesia de la Merced, donde todo el parque era lleno de gente, donde todos los alrededores era la gente con sus mejores galas, porque todo el mundo quería escuchar la misa. Pero dentro de eso voy a contar un poco una anécdota que les pasó a mis papás. En una fiesta, en una misa del 23 de septiembre, se acuerdan que también habían los famosos bautizos. Todo el mundo quería bautizar a sus hijos en esa fiesta, ¿no? Porque venía Monseñor y decían que los niños eran los mejores bautizados porque venía en ese entonces Monseñor a bautizar a Bahía de Caracas. En esa época lo dijo Gavilanes, después Carvajal. Y en una de esas celebraciones, en una noche de un 23, mi mamá con mi papá salieron, yo no estaba aquí, pero ellos me contaban, salieron ellos a la misa con mi hermano y la gente venía de Las Coronas, venía de todos los lados a bautizar a sus hijos a Bahía porque decían que era el Monseñor el mejor bautizo que había, ¿no? Entonces, en esa noche se acercan unos señores de Las Coronas que eran conocidos de mi papá y le dicen: hágame un favor, márqueme al niño porque mis compadres que tenían que venir no han venido y el niño ya está para bautizarlo y si no me lo marca usted no lo pueden bautizar y yo tengo todo listo. Entonces esa palabra márqueme el niño era como que muy tradicional en esa noche porque usted salía sin ahijado. Marcarlo era cargarlo. Claro, usted salía a una misa normal y resulta que terminaba siendo padrino de cualquier niño ahí. Y esas historias o esas anécdotas son bonitas recordarlas porque la gente en la desesperación que ya le tocaba bautizar al niño buscaban a quien sea y al final el niño tenía un padrino que solo lo veía esa noche y quizás ya no lo volvería a ver. Nunca más lo veía. Y le pedían cédula de la identidad para poderlo poner ahí en el... A mí me pasó eso en Esmeralda para un matrimonio. Se casaba un fulano y no era joven, ya era un señor de 50 años
O sea, ella convivía muchos años con la esposa, pero querían hacer su matrimonio católico, ¿no? Claro. Y estando en la iglesia, el padrino falla. Yo estaba, qué sé yo, pues el señor 50 años, y yo era un joven de 20, por decir. Y estaba ahí porque estaba en la misa, ¿no? Y se me acerca el tipo, que yo ni lo conocía. Me dice, vea, me dice el padrecito lindo que usted me puede ayudar. No, que es que no tengo, el padrino no me ha llegado. Y ya está la ceremonia aquí. Y yo me quedo viendo, ¿no? Y lo miro al padre Olindo y me dice, vente. No, con el padre Olindo teníamos una amistad muy cercana. Y me dice, vente, vente, vente. Y total es que nunca más volví a ver al ahijado de ese matrimonio. Yo creo que todas estas historias hacen recordar que Bahía ha sido, y esperemos que se vuelva a retomar, una ciudad de fe, una ciudad que a pesar de tantas tragedias, eso indica cosas, que hay la fe. Cosas que hemos vivido, yo creo que es momento también de empezar a recordar, pero también a volver a empoderar a la gente de nuestra ciudad y de todo el Cantón Sucre a estos eventos que sin duda alguna son parte de nuestro legado histórico y de nuestras tradiciones. Hoy voy a hacerles yo la pregunta a ustedes, porque ustedes han vivido más estas fiestas tradicionales. Don Gustavo, usted me decía que hay una anécdota muy buena de las famosas ruletas, y yo creo que es momento de contar un poco, porque así podemos revivir aquellas épocas gloriosas de la fiesta de la Merced. ¿Cómo era eso de la ruleta con el enano? Pero no cuentes el nombre. No cuentes el nombre, solamente el hecho. No, el negro Coquimbo sí, porque era muy conocido. Ya, ok. El negro Coquimbo, para darles una idea, era un enano que a muchos han de recordarlo, un enano moreno. Era esmeraldeño él. Y era casado con una morena también, pero esas mujeres esculturales, muy guapas, por supuesto. Y tenía 2 hijas mujeres y un varón. Las 2 hijas mujeres ya casamenteras, como se dice, muy guapas también como su madre. Y el varón, un muchachito de 12 años. Esa era la familia de Coquimbo. Y venía en todas las fiestas, y él andaba en todas las fiestas en la provincia de Manabí. Pero era un tipo sabido, pues ese tipo vivo, avivato. Y tenía una ruleta. Cuando no venía con la ruleta, venía con otros juegos, con la escopeta, con los sorteos, etcétera. Pero la de ahora es la ruleta. Recuerdo que en aquella época estaban ubicados en la calle Ascasubi, y la ruleta estaba ubicada más o menos al frente de don Carlos Delgado, en la casa de Carlos Delgado. Y el tipo estaba en la ruleta, y como era un enanito, las piernas cortas, el dorso del cuerpo sí era normal, pero las piernas eran las cortas. Entonces él se sentaba en un banco bien alto, y la ruleta pues siempre tenía un mantel grande, ¿no? Y él daba vuelta a su ruleta y apuesten, señores, apuesten. Para esto venía de la San Vicente, o de la zona norte, un señor con su hijo, y entre las cosas que venía a la fiesta, le iba a comprar un par de zapatos nuevos. Y el chico le decía, papá, no te olvides de mis zapatos. No, mijito, ya apenas lleguemos, vamos donde don Gonzalo Molina y compramos tus zapatos. Efectivamente pasaron, pero cuando ya estaban al frente de don Gonzalo Molina, no, dice, vamos a darnos primero una vuelta por el centro, que está muy animado. Y se da la vuelta, pero parece que la intención de él ya era de la apuesta en la ruleta. Entonces llega hasta la ruleta del negro Coquimbo, que no era la única, había otras ruletas más arriba, había más o menos unas 20 ruleteros. Y se para en el negro Coquimbo y hace la apuesta. Una vez que hizo su apuesta, pues iba perdiendo y seguía apostando. No, ese mismo, en la próxima ganamos. Para esto era un muchachito de unos 12 o 11 años, y se había metido debajo de la ruleta, y se daba cuenta de lo que estaba haciendo el negro Coquimbo con el pie. Entonces el negro Coquimbo, con la patita corta, tenía una liga que bajaba de la ruleta, del centro de la ruleta bajaba la liga. Entonces cuando él quería parar la ruleta, la iba frenando con la liga, con el dedo. Y el niño se dio cuenta de esto. Cuando ya se le termina la plata al señor, pues, y dice, papá, ¿y mis zapatos? Mijito, perdí toda la plata en la ruleta. Oye, dice, pero ese señor de la ruleta estaba haciendo trampa. ¿Cómo que estaba haciendo trampa? Sí, dice, debajo, véase, mire, agáchese, papá, y vea que ese señor tiene puesto el dedo en una liga y frena la ruleta donde hay menos plata, donde hay menos apuesta.
Efectivamente se da cuenta el señor, va a ver al comisario, que era en esa época don Antonio Cucubiche, que era un tipo muy recto, muy como se dice, estricto. No se casaba con nadie. Claro. Va y le dice, a ver, párate ahí, déjame ver eso. Y efectivamente se le queda enredado del susto, se le enreda el dedo gordo en la liga, no podía zafarlo y se le vira el banco y se cae. Y arrastra la ruleta con todo y liga. Entonces, ¿para qué más? ¿Qué más prueba? ¿Qué más prueba? ¿No? Todo el público se dio cuenta de la trampa. Y en ese rato le hace devolver plata a algunos de los apostadores, incluyendo al de los zapatos. Y el niño pudo comprarse su par de zapatos. Yo creo que estas historias nos hacen recordar lo que era ese Bahía tradicional, porque siempre hemos tenido esas tradiciones. ¿Y qué otra actividades más se hacían en Bahía? Una pregunta que quería yo hacerle, Gustavo. ¿Qué se comía el 23 y el 24 de septiembre en Bahía? ¿Había algún plato típico, aparte de los dulces tradicionales, que eran las famosas carpitas que todavía siguen habiendo y que de hecho por aquí creo que vi hace unos días una, y ya hoy día no la he visto? En el sector de donde estaba la Gabarra, que ahora hay un poco unas carretas, esa vaina, en ese sector se instalaban los puestos de comida. Ya. Entonces habían varios puestos de comida de familias tradicionales de Bahía, de la familia Betancourt, de la familia Bernal, de los Panta, ¿no? de Doña Tula, en fin. Eran como 6 más o menos puestos de comida donde tú encontrabas un hornado de chancho, de cabeza de chancho, riquísimo, ¿no? Esas orejas suavecitas, donde te comías una morriña, donde te comías un aguao de pato, Morriña, un aguao de morcilla. pavo, un aguao de gallina, ¿no? Un seco de pollo, dicen ellos, de esos pollos cabezones, esos pollos largos, brasileros, riquísimos, ¿no? Entonces era una delicia realmente. La gente, después de que se jugaba las ruletas o se daba las vueltas, me acuerdo los bingos de Gonzalo Molina, los bingos de Buceta, los bingos de don Eugenio Ureta, no, eran como 4 bingos, pero el más famoso era el de don Plutarco Buceta, ¿no? Que sacaban para la fiesta su carpa y ponían ahí pues las tablas y todo. Y aquí hay una anécdota interesantísima de una de estas damas que atendía con cabeza de puerco. Esta me la contaba un pariente. Dice que ellos van, pues, estamos hablando más o menos del año 50. No, dice que ya se habían tomado unos tragos y andaban medio chirones, ya no cargaban lo completo. Entonces andaban 4 y le van donde la señora esta que vendía los hornados, y le dice, chuta, dice, patrona, dice, vendan los 4 hornaditos aquí. Sí, pero vale tanto. Señora, es que nomás cargamos 10 sucres. Con eso no les alcanza. Señora, entonces, pero sírvanos lo que pueda, que andamos con un hambre terrible. No, lárguense de aquí, borrachos de porro. Los botó. Y la señora se sentó, estaba ella con una hija y ya eran las 12 de la noche, ya cansada por la veterana. Y dice que se sienta la señora y se queda dormida, y ven que la hija se queda dormida al lado de él. Regresan los muchachos, que eran jóvenes. Regresan y se le roban la olla del hornado con el arroz. Y se van está la marea baja, y se van allá abajo a la playa a comer. Cuando ya terminaron de comer, uno de ellos dijo, me esperan un ratito, y se ha sentado en una de las ollas y bueno, hizo lo que tuvo que hacer, y trajeron las ollas, la taparon y se la dejaron encima del horno. Y ellos se quedaron observando más allá a ver qué pasaba, ¿no? De repente llegan otros fulanos, ¿no? Que andaban también así, saber, señora, queremos un hornado. Cuando la señora destapa el hornado, pues se encuentra con un emplasto que había allí. ¡Ay, desgraciados! ¿Quiénes han sido? Bueno, ahí se armó la de San Quintín, llamaron a la policía, pero total es que no dieron quién, los tipos se la picaron. Pero dice que no aguantaban la risa estos fulanos de ver la jugada que le habían hecho a esta señora. O sea que siempre, un poco para ir aterrizando. Esos eran los agachaditos de esa época. Claro. Toda la zona de lo que es el malecón, hasta me imagino que esa es la zona Yacht Club, siempre se caracterizó con el tema de la comida. Claro, y el Yacht Club tenía su fiesta justamente el 24 de septiembre. O sea, la fiesta del Yacht Club
la hacían justamente para la Mercedes. víspera y ese era el aniversario de ellos, ¿no? Claro. El Yacht Club. Cuando existía, ¿no? Porque ya realmente ya y no existe. los charapotitos eran justo por la zona de donde era el Colegio de la Inmaculada, por esa zona. Hasta el obelisco llegaban. Cerraban el obelisco a los costados y se ubicaban de un lado y de otro con sus lámparas fluorescentes de colores. No, de eso me acuerdo perfectamente. Y su música, pues, arrancayuca, ¿no? Y que tenía pues bastante acogida. La gente iba a bailar a esos lugares, especialmente la gente que venía de afuera. No se metía a bailar y se pegaban las grandes borracheras. Gustavo, ¿hasta qué año más o menos Bahía tuvo ese auge de los charapotitos, de esa, como que de ese, más que charapotitos, el folclore tradicional, claro, de estas fiestas? A ver, con el gobierno militar de Ramón Castro Gijón en 1963, ellos tomaron en cuenta, dice la Constitución del 45. Luego sigue otra dictadura, no, cuando entra propiamente Bombita o Rodríguez Lara, hay un cambio tremendo en esta situación. Entonces, él cambia las fiestas patronales por la fiesta cívica. Entonces dice, no es posible que la parte cívica se la haya abandonado, ¿no? Y el Ecuador no celebra sino como cualquier cosa su fiesta cívica, que el 10 de agosto, 24 de mayo, el 9 de octubre, etcétera. Dice porque prima la costumbre ancestral de la religión. Entonces las fiestas realmente tradicionales pues eran las fiestas de los diferentes santos en cada sitio, por decir, en Puerto Viejo Las Mercedes, en Jipijapa Las Mercedes, en Manta Las Mercedes, en Bahía Las Mercedes, en Chone San Cayetano, en Jipijapa San Lorenzo. En fin, cada ciudad tenía sus fiestas patronales. Sus fiestas patronales, por decir, en Guayaquil la Narcisita de Jesús, en Loja la Churrona, en la Virgen del Quinche en Quito. Entonces cambiaron esta situación y dijeron no, ahora las fiestas que se tienen que celebrar son las fiestas cívicas. Y lo otro quedó relegado a un segundo plano. Entonces las ayudas por decir, si el municipio está preocupado por la fiesta de Mercedes, ya ese presupuesto se bajó a un mínimo para darle a la fiesta cívica del 3 de noviembre. Eso ocurrió por ley de la República, fue eso. Entonces ahí cambian, a partir del 71 hay un cambio total, pero lógicamente que no fue desraizado rápidamente, sino que fue lentamente desraizándose hasta lo que hemos llegado a la actualidad, que propiamente pues las fiestas religiosas se arrumaron y son las fiestas cívicas a las que realmente se les da la importancia, ¿no? Así. Y aquí tengo el dato que me confirmó nuestro amigo Gilberto Orozco, ya, que el Congreso de 1830 es quien designa en esa época capital del estado del Ecuador a Quito, un 24 de septiembre. Es que esa es la primera verdadera constitución del estado, porque antes hubo otras constituciones, pero que no tuvieron la relevancia de la de 1830. Es la más importante. Entonces lógicamente pues acabo de saciar también mi curiosidad de cuándo era esa nominación, ¿no? Y es interesante lo que dice, y esto puede chocar a ciertas personas: el Congreso Constituyente del Estado del Ecuador en la República de Colombia, considerando que habiéndose separado del sur de Colombia el resto de la República y constituídose en Estado independiente, es de urgente necesidad fijar la capital en que residen los pobladores constitucionales. Siguen los otros considerando y hace el decreto de que Quito es la capital. Claro, ahora de no podemos olvidarnos de que país. Este país, la capital no es de ahora, ¿no? No, pues es ancestral. Es ancestral, milenario. Milenaria. Entonces eso es otro detalle también importante, ¿no? Por eso estamos celebrando hoy día la Virgen de la Merced y este dato. Gracias, Gilberto. Y también nos dio otro datito que de pronto, después del corte comercial. A propósito que estamos con Gilberto Orozco, cuando vengas a Bahía, haz una vuelta por Vida y Luz, porque tengo un detalle importantísimo que contarte. Caramba. Y me avisas para ir también y escuchar el chisme. Adelante con el corte comercial, por favor, Marcelo.
El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 10 horas en punto. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE. Cemento Holcim, hierro Andes, cubiertas, Eternit, Duratechos, zinc, pinturas color tropicalizadas, plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas. Cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad. Aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas. Teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente. Existencia en 3, 4, 5 y 6 metros. Un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 y Llante, y en su bodega ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción. De Oportunidad se vende máquina de serigrafía circular con 3 funciones. Serigrafía circular, donde usted puede pintar vasos, jarros, botellas, plumas. Función de serigrafía plana, donde pinta camisetas, esquelas, afiches, todo lo que sea plano. Y con la función de serigrafía de globos, puede pintar globos. Tiene base para 2 portes. De Oportunidad. Información, llamar al 052-690-508. Se vende máquina de serigrafía circular. Heladería Richard Soda es tradición, ahora en casa propia, en Ascasubi y Montúfar. Lo rico del helado, sabores de temporada, materia prima de calidad, deliciosos sándwiches y tostadas. Todo en un solo lugar, Heladería Richard Soda. El lugar que se debe visitar y además disfrutar de sus productos. Ubicados en Bahía de Caracas, en Ascasubi y Montúfar, al lado de Hostería San Andú. Heladería Richard Soda. Mansueras Beican y se unifican para ofrecerle calidad, eficiencia, seriedad con un grupo de mecánicos especializados en línea automotriz o industrial. El más amplio stock de repuestos originales y genuinos para toda clase de vehículos. Servicios completos de instalación y mano de obra, kits de embrague, sistema de freno, aceites y mecánica en general. En Beican conocen de mantenimiento automotriz. En Beican, todo sobre inyectores. En Beican, son especialistas en común riel y reparaciones de motores de alta gama. La vida del motor de su carro está en buenas manos. Beican. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Ubicado en Unidas Plaza en Avenida César Ruperto y Dueñas. Información al 095-94-53-74-5. Beican. Originales en todo sentido. Almacén de Pinturas El Maestro tiene de todo para su protección personal. Cuenta con trajes de bioseguridad 100% antifluidos, lavables y reusables, en tela poliéster, con cierre frontal y guardacierre. Mascarillas de protección bucal y nasal, resistentes a fluidos, con filtro, antialérgicas, no tóxicas y reusables. Guantes de nitrilo, gafas y protectores faciales que permiten la visibilidad en un 100%. Alcohol con aloe vera, que desinfecta y humecta su piel. Elimina hasta el 99% de virus y bacterias. Además, alcohol industrial y amonio cuaternario, ideales para limpieza y desinfección de superficies. Para cotización y ventas, llame 2693-280. Visite Almacén de Pinturas El Maestro en la entrada Bahía, junto al Paseo Shopping. ¡Ey, señor, señora! Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. El doctor José Intriago Andrade comunica a sus pacientes y ciudadanía en general atención presencial en su consultorio particular de la Avenida Bolívar número 404 en la Ciudadela Norte mediante la siguiente modalidad. Desde las 9 de la mañana hasta
hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 18 horas de lunes a viernes, con todas las medidas de bioseguridad. Puede realizar el agendamiento de su cita llamando al 099-3007-289, 2690-517, 2692-790. Doctor José Intriago Andrade. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Aquí está la indicación de que llegamos a la tercera parte de nuestro programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía, este día 24 de septiembre, conmemorando las fiestas patronales de la Virgen de la Merced y con la presencia de un invitado que le íbamos a hacer preguntas y resultó que él es el que está haciendo las preguntas, pero eso es por su experiencia como locutor y como... ¿Qué más? ¿Cómo te describirías tú allá cuando estabas en España? A ver, yo creo que... Podcaster. Yo creo que la vida te va enseñando muchas facetas y como siempre unas palabras que en su momento Libertad Regalado me dijo: nunca hay que dejar de estudiar, nunca hay que dejar de prepararse. Correcto. Y yo creo que en esta época ya muy digitalizada, muy de grandes plataformas, se está perdiendo eso y solo nos basamos en cosas superficiales. Y yo creo que la verdadera esencia de conocer una historia, de conocer más que todo la historia de tu ciudad, de tu país, es escuchar a los que la relatan y lo que la han vivido y la han estudiado. Sin subterfugio de ustedes los viejitos. No, yo no digo los viejitos porque reza un dicho por ahí que los caminos son viejitos y todavía sirven. El mar es viejo y sigue roncando. Exacto. El sol es viejo y sigue alumbrando. Y a propósito de eso, solo aquí, nos llegó la tarde. Aquí tengo una poesía que se refiere y es muy parecida a la que tú mencionas de Benedetti. De Benedetti. Y es por Andrés Mari, ¿verdad? Un cubano que estuvo en Bahía en actos culturales allá por los años 80, ¿no? Y que nos dejó buenos recuerdos en la ciudad. O sea, aquí pernoctó alrededor de 15 días y era un programa cultural que había de la Embajada de Cuba en el Ecuador. Entonces le tocó recorrer entre las principales ciudades del país, ¿no? Y entre ellas estaba nuestra ciudad. Y el poema que voy a leerles, espero que no se me atraviese la lengua como siempre, se llama En el alba surge una princesa y es dedicada a nuestra amiga y patrona de Casa Cultura hasta cierto punto, doña Berta Santos Velasco de Dueña, y le llama La Señora de Bahía. Señora Berta, dígame, ¿quién dijo que usted está vieja? Dígame, ¿quién lo dijo para reírme? Ahí están las montañas, el azul del mar, las piedras, las conchas, la abundante espuma. ¿Acaso todo eso es viejo? Locos, imbéciles, inútiles, hombres cortos, los que siembran una flor vieja, los que apagan el viento joven del camino. ¿Acaso el libro, la enseñanza, la música y la poesía pueden agotarse en la lana de los ceibos? Truanes, filibusteros, hombres de estirpe delgada, a los que piensan que la belleza no es una niña que juega y como las mariposas invade la hierba y los rosales. Buenos días, señora Berta. Está amaneciendo y usted ya tiene años, muchos años, los necesarios, los imprescindibles para nacer. Por Andrés Mari. Qué bonito. Hacía unos monólogos, aquí actuó en el Teatro Sucre. Gracias, Gilberto. No, y después actuó también en Puerto Viejo, en el Teatro Victoria, en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, ahí donde está actualmente. También estuvo en Manta, estuvo en Jipijapa, y él tenía un concepto de la provincia de Manabí totalmente diferente al concepto que tenía de las ciudades como Quito y Guayaquil. O sea, siempre pensó en que
los manabitas, decía él, son más acogedores, son más amigables, son más generosos, ¿no? Porque ellos tenían ciertas restricciones por la política de Estado que tenía Cuba, ¿no? Y siempre fue muy agradecido. Yo tengo todavía unas cartas dirigidas por él. Me acuerdo que le incluso porque seguramente sí lo hizo conocí. una poesía a mi hija Rosita también, en aquella época, ¿no? En una de esas tardes que estábamos en la casa, frente al mar, ahí en la playa, y los niños jugando en la playa, y ahí él hace una poesía. Era un tipo muy, muy versátil, muy interesante, un gran conversador. Aquí en el chat de Facebook hay 3 comentarios. Marcelo, cuando regrese ahí a consola, nos puede leer el resto. Luis Vega pregunta, ¿llegaban los circos? Sí, sí. También nos felicita. Sí, llegaban los circos en aquella época. Y nuestro buen amigo el profesor Gonzalo Mejía Cedeño, saludos cordiales, dice, nadie ha podido señalar con certeza quién mocionó el nombre Ecuador para que así se llame a la República. Así es. Qué interesante. Gracias por esas contribuciones, eso es lo que hace nuestro programa más interesante. Ahora sí, pues cuéntanos, pues Jorge, de tus andanzas por España. Bueno, yo creo que lo que estaba hablando un poco de la formación, ¿no? Y cuando estás fuera del país, lo que más añora son estas fechas. De hecho, para la gente que está en Estados Unidos, que está más que todo en Europa, y siempre coincidíamos en conversaciones y decíamos, ¿qué es lo que más extrañas? Y siempre se extrañaba la fiesta de la Merced, siempre se extraña ese 3 de noviembre, pero más que el 3 de noviembre, las fiestas tradicionales de Navidad. Entonces, una vez me preguntaban, ¿qué es lo que más extrañarías tú de una fiesta de la Merced? Y yo recuerdo que hablaba con esa persona y le decía, ir a los carruseles y esperar la tremenda fila para subirte en la montaña, en la rueda moscovita 5 veces y... Esa era chiquita, ¿no? Y luego bajar, y lo chistoso era que cuando empezaba a dar la vuelta a la rueda moscovita iba como despacito, y tú ibas ahí como que con ese... Se va a caer, porque me acuerdo que en ese entonces don Gustavo, se acuerda que los carruseles llegaban al lado de la Sindical. Claro. Y en esa zona corrían vientos muy fuertes porque bajaban de la loma, ¿no? Entonces cuando ya la rueda moscovita daba vuelta y estabas en la parte alta, eso cimbraba. Entonces cuando ya estabas ahí, que iba despacito, cimbraba y te daban la vuelta y te daban la vuelta y te daban la vuelta, total que terminabas y cuando ya acordabas ya estabas abajo. Entonces esas vivencias o esos recuerdos, creo que la gente de mi época aún los lleva, más que todos los que están fuera. Y lo que también nos gustaba, se acuerda que la gente se peleaba por las famosas manzanas acarameladas, claro, y los algodones de azúcar, que era lo típico, que cuando subías a los carruseles, yo creo que era porque se te bajaba el azúcar o te faltaba algo, era correr a los algodones de azúcar o a las manzanas acarameladas. Todas estas cosas solo quedan en el recuerdo de la gente que la ha vivido, y que estas nuevas generaciones quizás le va a sonar raro o van a decir, ¿por qué no lo podemos vivir ahora? Y es eso, cuando tú estás fuera, lo que más añora, lo que más deseas volver a vivir. Y yo creo que se puede hacer ese rescate histórico de todas estas tradiciones. Y lo que les preguntaba a ustedes en interno, ¿por qué Rocafuerte con su fiesta de la Virgen del Carmen se vuelca todo el comercio, toda la tradición, todo ese folclore? Porque esto es una fiesta folclórica. ¿Por qué Portoviejo sigue celebrando la fiesta de la Merced como el evento más importante del catolicismo? ¿Y por qué todos los cantones de la provincia de Manabí, hasta los pueblos más pequeños, siguen con su tradición? ¿Qué nos pasó en Bahía de Caracas? Bueno, ahí también hay otro detalle, ¿no? Depende un poco de la parte religiosa. O sea, ha habido lugares donde ha habido sacerdotes que han sido líderes, ¿no? Y esos líderes han buscado la forma de atraer a su iglesia la gente y formar esos comités, que esos comités se encargan de toda esta situación. Pero hay otros sacerdotes que tienen otra mentalidad y son un poco apáticos, entonces no
si no hay esa empatía o si no hay esa invitación o ese liderazgo, entonces se pierden estas tradiciones. Eso yo lo he podido palpar en muchísimos sectores. Por ejemplo, aquí cuando estuvieron los primeros vascos, hubo mucha apatía, o sea, ellos no querían conectarse casi con nadie, sino que trabajaron solos. Entonces ahí comenzó la decadencia de este tipo de eventos, que los organizan propiamente los civiles, no los religiosos. Sí, porque si nos ponemos a hacer un poco, por tiempo, un análisis rápido, el único o la única celebración tradicional de Bahía de Caracas prácticamente está perdida, porque hoy, por ejemplo, a fecha de hoy, 24 de septiembre es un día normal aquí en Bahía de Caracas. Así es. Supimos que hubo... En este momento está la misa campal, o no campal, la misa en honor a la Virgen en la Medalla Milagrosa. Y sabemos que es 24, que es el Día de la Virgen, porque lo marca el calendario. Y lo decimos aquí. Y porque lo recordamos un poco aquí en el programa. Pero, por ejemplo, ya no hay esa tradición de que los colegios visitaban a la Virgen, claro, porque antes se lo hacía. Ya ahí no hay esa tradición de un baile tradicional. Entonces, todo eso, ¿qué ha pasado con Bahía de Caracas? ¿Por qué otros cantones lo siguen teniendo? Bueno, lo de los bailes tradicionales lo pudimos ver anoche. Hay dos grupos de municipios organizados por el Departamento de Cultura del municipio que hacen estas danzas. Eso sí, se sigue todavía manejando, ¿no?, por parte del municipio. Pero antes habían, pues, como tú dices, los colegios eran participantes también, cada quien quería lucirse. Me recuerdo también los carruseles de caballito, que tú te subías porque te entusiasmaba sentarte en un caballo de eso, y cuando ya comenzaba a andar, resulta que era un traqueteo del diablo, que parecía que se desarmaba todo el tablerío de todos los fierros, cosas de ese tipo. Pero la gente quería subirse, y como tú dices, hacía cola para subirse, y se disgustaban, y había hasta peleas a veces. Jorge, yo te respondo la pregunta que hiciste hace un rato. Como migrante, ¿qué es lo que yo más extrañaba en la fiesta? Y sí, lo que yo más extrañaba en las fiestas y en general cuando estaba en mi diáspora personal era la música andina. La añoranza. Porque es una música de lloro, de canto, pero que te alegre el alma, y algunos extranjeros han notado eso. Lo que decía Humboldt, ¿no es cierto? Los ecuatorianos viven bajo bajo erupciones volcánicas y duermen tranquilos. Ponen música triste para alegrar la vida. Así es. Entonces es una manera de recordar las tradiciones de nuestra patria. Entonces, bueno, yo tengo raíces azuayas. Mi madre, nacida en Santa Isabel, provincia de Azuay, pero más manaba que nadie, porque vivió toda su vida en la costa prácticamente. Pero mis parientes son de la sierra, entonces mis ancestros es una mezcla, y orgullosamente yo digo soy mestizo, porque hay un mestizaje de color de piel y también de culturalidad. Y cuando uno está afuera, entonces uno extraña eso, esas cosas que en realidad son autóctonas. Entonces, lo que hacemos en Casa Cultura, al tratar de hacer un rescate cultural de historia, es precisamente para que no se pierdan esas tradiciones. Y por suerte la tecnología sí nos ayuda en que todos los programas que hemos hecho ya más de un año, por 2 años, ¿sí? Entonces están grabados en la nube, bajo Casa Cultura Bahía, bajo LBC Radio, y seguimos tejiendo historia. Cada vez que venimos contamos cuentos, poesía, leyendas, tradiciones, y eso es lo bonito. Y cada vez que viene un invitado, tú eres parte de Casa Cultura, Jorge, y has ayudado con la música, con organizaciones como la que vamos a hacer el día de mañana en la Universidad Laica Legal Faro de Manaví, Extensión Bahía. Y necesitamos y queremos que más jóvenes se incorporen y que ayuden a compartir esa riqueza
de nuestra autenticidad, que son las tradiciones, que es la música, que son estas comidas, y recordar es vivir. Sí, estas historias de lo que sucedía ya por los años 50, que está muy clarito en mi memoria, sobre todo después de conversar aquí con Gustavo en esta tertulia, de lo que sucedía hace 30, 40, 50 años, y que ahora pues se ha perdido. Supuestamente la modernidad es mejor. Yo discrepo y seguimos adelante nosotros haciendo lo que podemos. Y hay una cosa muy importante, Jaco, que tú hablabas de la música cuando está afuera. Efectivamente, yo creo que hay dos, para los manabitas hay dos canciones que son sus himnos. Una de ellas es la famosa canción que nos identifica como ecuatorianos, a mi lindo Ecuador, que cuando está afuera la haces tuya. O sea, escuchar esa canción fuera del país es llenarse de nostalgia, es una vibra diferente, porque esa canción te empodera tanto del país y te hace amar lo que tanto has tenido. Y otra canción que a los manabitas nos ha identificado es la famosa canción de La Tejedora Manabita, que cuando los manabitas, por la experiencia vivida, la escuchaban, era como decir, wow, tonga, encebollado, ceviche, salprieta, playa, campo, Manabí. Pero dentro de toda esa nostalgia también llegaba la parte alegre, la famosa cumbia chonera de Medardo. Entonces esas canciones son como que la referencia de que estando fuera está cerca. Ahora le hago una pregunta a ustedes dos, que ustedes han vivido más esas fiestas tradicionales de Bahía. ¿Qué canciones o qué música? No sé si don Gustavo está, Marcelo está por ahí y llega a tener algo. ¿Qué música sonaba en esa época en las fiestas patronales de la Merced que ustedes recuerden? Bueno, lo más sentido era el pasillo, ¿no? Aparte del pasillo venían los pasacalles. No, las cumbias era otra parte, pero esa ya la cumbia vino de un Colombia, poco más moderna. Pero lo más antiguo eran los pasacalles, que le llamábamos nosotros el arroz quebrado, o también el arrancayuca. Esos eran los pasacalles, o sea, pero una música que se refiere más bien al aspecto campesino, no a las tradiciones de nuestra gente, a la vivencia de nuestra gente. Esas eran las canciones más bailadas, ¿no? Y que sacaba el sombrero, que sacaba el pañuelo, ¿no? El varón, y la mujer pues con su falda larga hacía todas las piruetas. Hay una serie de este tipo de actos que eran interesantísimos, ¿no? Y que la gente manejaba. Ya mismo regresa Marcelo a que nos cuente cómo La Voz de los Caras tenía sus programas específicos todas las noches, y a eso de las 11, 12 de la noche era esta música tradicional, claro, ecuatoriana. Y él tiene ciertas canciones que para abrir los programas, y bueno, ahora es 24 horas al día, pero en esa época cerraban. Se iniciaba a las 6 de la tarde con Santa Cruz, el famoso pianista quiteño, que en algunas ocasiones le tocó hacerlo en persona, porque él venía a Bahía a vacacionar. Pero normalmente el programa comenzaba a las 6 de la tarde con unos 15 minutos al piano de Fernando Santa Cruz. Es un programa interesantísimo, unos pasillos hermosos al piano. Volviendo un poco al tema de la fiesta de la Merced, ustedes ya me han dicho que la comida tradicional estaba ubicada cerca del Yacht Club, que era el hornado de cabeza de chancho, bueno, todo lo que era la típica comida manabita. Hemos hablado también un poco de la música que sonaba, de las famosas arrancayuca, que creo que han sido versionadas ciertas canciones en la actualidad. Pero ¿cuál era la esencia del bahienyo en esas fiestas tradicionales? ¿Qué era lo que más brindaba a la gente de Bahía, a la gente que venía de afuera? Porque obviamente por historia, por personas con las que he ido hablando a lo largo de todos estos tiempos, siempre me decían, es que Bahía era el centro donde venía la gente de Chone, venía la gente de todo, porque no solamente se hablaba de fiestas, se hablaba de un comercio activo. Correcto. Y se hablaba incluso hasta de hacer negocios en esas fiestas. Claro, porque mira,
Y había matrimonios también. Claro, había la conexión. 9 meses después seguramente había una tasa de nacimientos, ¿o no? Sí, sí. Que decía. Sí, ahora uno de los detalles, por ejemplo, es que Bahía tenía una conexión directa todas las semanas con Guayaquil, ¿no? Donde venía la mercadería última, o sea, la moda, la mercadería, la cultura, y como puerto era uno de los puertos visitados por compañías de teatro y de música extranjera. Por decir, venía la compañía de, qué sé yo, de Argentina, y así como paraba en Guayaquil, paraba en Bahía de Caracas y en Esmeralda, de ahí en Buenaventura. O sea, era y Bahía era uno de los puntos escogidos siempre porque se preciaba de una ciudad culta. Ya. Ahora les voy a hacer una pregunta que creo que hemos hablado ya un poco acerca de la fiesta de la Merced, de la parte folclórica, gastronómica, un poco religiosa. Y Gustavo, ¿por qué Bahía empieza a celebrar la fiesta de la Merced? ¿Dónde llega y quién trajo a la Virgen a Bahía? ¿Hace cuántos años llevamos esta tradición? La Virgen, que en este rato la que sacaron es una réplica. La Virgen original está en la iglesia. Esa no la quieren mover porque es una pieza de arquitectura y de escultura, mejor dicho, española. Fue traída en 1922 o 23, si no me equivoco. Se formó un comité en Bahía en el año 21, un comité de damas, y ellas recolectaron fondos y encargaron a España la Virgen de Mercedes, que es la que está en los altares. La que sacaron es una réplica hecha, no sé si es de yeso o de madera, porque quieren preservar la otra, que no vaya a tener algún accidente, ¿no? Pero en todo caso, pues a partir de esa fecha está, pero los mercedarios vinieron junto con el cura Valverde, que era mercedario también. Se vinieron primero a Canoa. No, a Bahía de Caracas. O sea, el primer español que llega aquí no viene con cura, que es Bartolomé Ruiz de Estrada, en 4 de noviembre de 1526. Entra a la bahía, eso está en la bitácora de los archivos de India. Y de ahí la segunda incursión a Bahía de los españoles con Francisco Pizarro, que venían en 3 buques. Y atrás de Francisco Pizarro, que ahí sí vienen los mercedarios con Pizarro, atrás de él viene Pedro Alvarado. ¿Quién hace los destrozos? Aquí, cuidadito, que tenemos un Alvarado, ropa tendida. Bueno, cuando debe ser descendiente de Pedro Alvarado, definitivamente. Y para tu información, era holandés, no era castizo. Y era hermano de la reina consorte de Carlos V, que era el rey de España en aquella época. Entonces él se toma atribuciones por esa coyuntura. Él no estaba delegado para venir acá. Él no era, por eso le llaman el adelantado, pero él no estaba autorizado por el rey ni por nadie. Entonces, cuando se habla que hay una fundación de Charapotó, si él era un adelantado, él no tenía ninguna autorización para fundar nada. Él no fundó absolutamente nada. Yo quisiera que alguien de Charapotó me muestre o encuentre ese documento de fundación de Charapotó. No existe. Es como la fundación de Chone. No existe. Son relatos, no hay tal cosa. O sea, Pedro Alvarado solo vino a hacer destrozos y a robar. Quemó Bahía, quemó Charapotó, quemó Paján, hizo destrozos en Manta, descuartizó al cacique Toalí de Manta. Lo hizo allá en la vía Daule ya, porque él quería ir a Quito. Entonces el cacique, en vez de mandarlo a Quito, lo mandó al sur. Y cuando él se da cuenta de esto, entonces ahí coge la marrata con 4 caballos y lo destroza al cacique Toalí, porque lo que quería más era sacarle el dato de dónde estaba la piedra verde esmeralda, o sea, la diosa Humiña. Nunca la encontraron, no se sabe, pero que existió. Eso está dentro de todas las crónicas, y lo dice Juan de Velasco por los indígenas. Entonces,
que era una piedra que tenía sus poderes, dicen, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de nuestra programación. Ya mismo llega la tijerita y nos corta. Antes de irnos hay que saludar a los amigos asiduos. Dale, Gustavo, ¿a quién saludamos? Bueno, saludamos a nuestro amigo Julio Pinto, a nuestra amiga señora Medina en el barrio La María Auxiliadora, en el astillero a los hermanos Vega, al arquitecto Vega también, que es nuestro oyente, a nuestro querido pariente Gilberto Orozco, ¿no? A nuestro amigo directo Alfredo Mejía. Sierra, a don Gonzalo Mejía, con muchísimo respeto. Otra persona que también nos mandó un mensaje en el Facebook es Vicente García Vélez. Él es Arcadio, en realidad, el Gato García. Mi ahijado. Que habían dos familias, ¿te acuerdas? Ellos vivían ahí en la... Bueno, yo lo que me acuerdo es que el Arcadio, padre, era mi compadre. Claro. Y Arcadio, mi ahijado. Entonces Vicente, que fue compañero mío en la escuela, ya, nosotros lo conocíamos. Vicente era mayor que mi ahijado. Claro. Entonces sí estamos hablando de la misma persona. No. Saluda a nuestro buen amigo allá en Quito. Y a todos quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales. Nuestro amigo Jaramillo en Milán, en Italia. Mire usted, gente que donde nos escriben. Eso es lo que yo les decía. En Estados Unidos a nuestros queridos hijos de nuestro amigo Marcelo. Ajá. No. Eso yo lo que les comentaba, que la gente cuando sale de Bahía o cuando sale fuera del país, le entra ese paternalismo, esa añoranza de valorar más lo que tenemos en la ciudad. Tengo una pregunta para vos, Jorge. ¿Tú viviste en Barcelona algún tiempo? No, Madrid. ¿Conociste Alhambra? Sí, conocí la Alhambra de Granada. De Granada, correctísimo. Que es uno de los monumentos, de los íconos más históricos de la historia, en este caso de los árabes. De hecho, toda la zona de Granada, toda la zona de Andalucía, es el antiguo Andaluz que tuvo los reinos árabes en Europa. Correcto. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque aquí en Bahía todavía nos quedan, creo, 2 casas con los arcos árabes. La una, que es la casa que era de don Antonio Mera, tiene un arco en la galería, 4 arcos. La otra es la que perteneció, no sé quién era antiguamente, pero de la familia Alvarado, del maestro Alvarado, que queda en la calle Río Frío, en una casa rosada. También tiene sus arcos en la galería, ¿no? Y los tiene en el interior también, de sala y comedor, que los tiene también la casa de don Antonio Mera. Y había la casa de los hermanos Moncayo, aquí al lado, que también era con los mismos arcos. Y de esas casas con arco me acuerdo también donde era la droguería Caracas, en la parte de arriba, entre la entrada principal hacia la sala o a la antesala, había un arco, otro había entre la sala comedor, otro arco, y otro arco hacia la galería de la cocina. De ahí se pasaba a la cocina. Y de la casa de don Olmedo Dueña también tenía arcos en la parte posterior. La casa de la familia Olives también tenía esos arcos tipo Alhambra. Bueno, pero había muchísimas casas con ese estilo arábico. Y no solamente eso, sino en las partes altas de las puertas o las ventanas se ponían, dice, los arabescos, que eran una especie de figuras, unas figuras talladas, pero perforadas, para que tenga ventilación contra el pasillo con el dormitorio. Con la otra habitación. Con la otra habitación. Mira, eran detalles, ¿no? Interesantísimos. Por eso esta ciudad es una ciudad rica en cultura, en tradición, y que hoy más que nunca creo que Gustavo y Jacob, a través de Casa Cultura, se busca eso, rescatar, aunque sea en la memoria, pero también hay que tener clara que quien olvida su historia, olvida su personalidad, su identidad, y no tenemos que perder. Hemos perdido mucho y es momento de empezar a rescatar lo poco que se pueda. Sí, mira, por ejemplo, otra cosa que podemos observar es la arquitectura que se manejó en Manabí. O sea, el primero que trajo aquí trajo un arquitecto
en 1905, que el arquitecto e ingeniero Jael Tarok, un francés, que fue el primero que diseñó, el que diseñó en Guayaquil la Casa de Cristal, que es ahora. Antes era el Mercado Sur. Mercado Sur, sí. Ya. Y él también diseñó aquí en Bahía el desagüe del malecón, que nunca falló. Nunca falló. Después que hicieron otro muro y ahí ya hubo problemas en la calle Bolívar. No, él diseñó el segundo palacio municipal, con el mercado abajo, con reja. Diseñó un mercado que debería estar ubicado en el malecón y Ascasubi, en el malecón, igualito que el de Guayaquil. Y diseñó también Tarok un camal que era en el astillero, en la punta del muro. Ahí ese camal fue diseñado por el ingeniero Tarok. Mira, y él hizo muchas obras, otras en Guayaquil. ¿No? De ahí, cuando estuvo Schumacher en 1885, Schumacher trae 2 carpinteros, uno francés y uno alemán. Y ellos enseñaron a nuestra gente, a nuestros carpinteros de Rivera, le enseñaron a hacer las llaves. Y por eso nuestras casas han aguantado 3, 4 terremotos. Porque gracias a esa llave la casa no se desarma. Entonces eso, por ejemplo, es interesantísimo, ese tipo de haber traído arquitectura francesa y arquitectura alemana. Entonces eso llama mucho la atención a nivel nacional, y yo recuerdo que hasta antes del terremoto del 2016, en que teníamos más de 56 casas patrimoniales, los estudiantes de las universidades de arquitectura de otras ciudades como Cuenca, Guayaquil y Quito venían a Bahía y me consultaban sobre las casas patrimoniales y sobre la edad de las casas, el tipo de construcción, incluyendo el armazón y la fachada. Y una casa icono de Bahía de Caracas también hay que recordar fue la Casa Rosada, por sus vitrales que tenía, creo. Vitrales de colores que nos hacía único. Yo creo que cuando venga Fausto Erazo hay que tener una buena tertulia, porque hay un proyecto que se quiere realizar también. No podemos todavía adelantar nada, porque estamos en un proceso, y seguramente cuando se dé eso va a ser algo importantísimo que tenemos que empoderar a la gente. Don Marcelo, queríamos, antes de despedir el programa, estamos hablando del tema de la música tradicional que se usaba en la Merced. No sé si usted tendrá en sus archivos algo que sonaría en aquellas épocas de los grandes bailes que se hacían por la Merced. Pasacalle, eso. Vaya Caracas, Y yo creo que a partir de estas fiestas tenemos que tener un compromiso como jóvenes, y es empoderarnos más de la historia de Bahía de Caracas, aprender de los grandes historiadores como Marcelo, como nuestra gran amiga Graciela Moreno, que por cierto estuvo de cumpleaños hace poco, y ir a charlas o talleres que se den desde estas iniciativas culturales, porque si no lo recordamos ahora, el tiempo pasa y quienes tienen ese gran legado histórico se irán con esos grandes recuerdos, pero sobre todo con esa información que la necesitamos para seguir reviviendo la historia de Bahía de Caracas y del Cantón Sucre. Con esas palabras sentidas de Jorge, agradecemos a Marcelo, a Gustavo y a Ginger. Soy Jacob Santos, Casa Cultura Bahía. Y don Marcelo. Ya lo dijimos, don Marcelo, pero primerito, y si no, pues lo repetimos, don Marcelo Nevar, Marcelo Alberto Nevares de las Altas Torres y Pérez y del Monte Carmelo y otras hierbas medicinales. Un abrazo a todo el mundo y hasta la próxima semana. Música, maestro. tejiendo su sombrero
Caracas, tierra querida, esta es la cuna donde nací. Allí mis ojos vieron la gloria de un nuevo día lleno de paz. Tengo el orgullo ser de tu tierra, tierrita linda de ensoñación. Eres belleza de los cantones de la provincia de Manabí. Eres belleza de los cantones de la provincia de Manabí. Son tus mujeres llenas de encanto que enorgullecen con esplendor. Son tan bonitas como las flores que dan perfume de ensoñación. Valle Caracas, te rindo homenaje con todo el alma de un trovador. Es un orgullo que escuchan todos canciones lindas de mi Ecuador. Es un orgullo que escuchan todos canciones lindas de mi Ecuador. Valle Caracas, tierra querida, esta es la cuna donde nací. Allí mis ojos vieron la gloria de un nuevo día lleno de paz. Tengo el orgullo ser de tu tierra, tierrita linda de ensoñación. Eres belleza de los cantones de la provincia de Manabí. Eres belleza de los cantones de la provincia de Manabí. Son tus mujeres llenas de encanto que enorgullecen con esplendor. Son tan bonitas como las flores que dan perfume de ensoñación. Valle Caracas, te rindo homenaje con todo el alma de un trovador. Es un orgullo que escuchan todos canciones lindas de mi Ecuador. Es un orgullo que escuchan todos canciones lindas de mi Ecuador. Querida, esta es la cuna donde nací. Allí mis ojos vieron la gloria de un nuevo día lleno de paz. Tengo el orgullo ser de tu tierra, tierrita linda de ensoñación. Eres belleza de los cantones de la provincia de Manabí. Eres belleza de los cantones de la provincia de Manabí. Son tus mujeres llenas de encanto que enorgullecen con esplendor. Son tan bonitas como las flores que dan perfume de ensoñación. Valle Caracas, te rindo homenaje con todo el alma de un trovador. Es un orgullo que escuchen todos canciones lindas de mi Ecuador. Es un orgullo que escuchen todos canciones lindas de mi Ecuador. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Tropical Mix. Tropical Mix.